Me acompaña en cabina Luisa Brito. Ella es licenciada en nutrición y dietética con un posgrado en microbiota. Tiene una certificación de intervención nutricional en autismo e hiperactividad de la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y la Hiperactividad. Y es experta precisamente en nutrición funcional y neuronutrición. Bienvenida a esta cita de éxitos, licenciada. Vámonos por el principio. ¿Qué es la nutrición funcional? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Mira, la nutrición funcional es un enfoque de la nutrición basado en la personalización. Es decir, nosotros nos tenemos que enfocar en que ese paciente va a tener una genética diferente, va a tener un ambiente distinto. Entonces nos tenemos que alejar del diagnóstico. Muchas veces nos llega ese paciente con un diagnóstico y solo nos enfocamos en eso y tratamos de manejarlo desde allí. Nosotros tenemos que ver que más allá del diagnóstico, el paciente tiene interacciones diferentes a nivel ambiental y genético y además una individualidad bioquímica, tiene una interconexión de red metabólica en su sistema, entonces todo está unido. Tenemos que dejar de ver al paciente como por pedacitos o sistemas o órganos, solamente es la hipertensión, entonces eso es solamente la parte cardiovascular. No, eso afecta a todo el organismo y como el ambiente de esa persona y la individualidad de esa persona también afecta ese diagnóstico. Incluso hasta la región en la que se encuentre, si vive en la costa, qué tanto sol puede recibir o todo lo que sea ambiental la va a afectar directamente. ¿Y qué es lo ambiental? No solamente dónde vive, cómo se ubica, qué come, hasta cómo se siente, porque ese paciente que llega a la consulta y está pasando por un duelo no va a sentirse igual al paciente que está en el mejor momento de su carrera. Entonces hay que aprender a hablar con el paciente y a descubrir más allá del diagnóstico qué es lo que lo afecta. Y aquí entra también lo que es la neuronutrición. Cuando hablamos de nutrición, tenemos, y ahorita hay muchísimas ramas. Nosotros podemos hablar de neuronutrición, de inmunonutrición, incluso podemos hablar de la nutrición enfocada a los trastornos, a la enfermedad cardiovascular. La neuronutrición va a ser esos nutrientes que necesita ese sistema nervioso central para funcionar adecuadamente. Y desde el punto de vista de la inmunonutrición es todo aquello que sea nutrientes o sustancias bioactivas que me ayuden a fomentar y potenciar el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Oye, qué interesante esto. Y entonces aquí vendría otra pregunta. ¿Qué está pasando? Veo que tiene además una certificación de intervención nutricional en autismo e hiperactividad. ¿Son cosas mías o hay algo que tiene que ver con la alimentación y la evolución de los chicos con alguna neurodivergencia? ¿Qué tanto les afecta lo que comen? Y no solamente lo que comen ellos, sino que estamos hablando de un repunte porque a nivel ambiental la mamá está expuesta a otras cosas. Entonces esa mujer que está embarazada, que está expuesta a otras cosas, a otros alimentos, a un ambiente contaminado, a un estrés superior al que podrían vivir antes, también puede afectar porque ya está demostrado que desde el embarazo se empiezan a generar cambios en el funcionamiento, en la formación de ese sistema nervioso central. Entonces después llega ese niño a este ambiente que también está súper contaminado, los exponemos a alimentos que no son adecuados desde muy chiquitos y empezamos a ver este tipo de trastornos en pacientes que están genéticamente predispuestos. Pero esa genética se puede quedar allí. Lo que lo detona o lo que va a hacer que se exprese va a ser el medio ambiente al que lo exponemos. ¿Cuáles son esos alimentos que los recién nacidos, los niños hasta los 5 o 6 años definitivamente no deberían consumir y pues por tradición o costumbre quizás les estamos dando? Todo lo que sea cargado de azúcar, alimentos ricos en azúcares, aditivos, conservantes, colorantes, de hecho. ¿Qué es lo que más se les da? Exactamente, porque si nosotros vemos, incluso más allá de los alimentos, ¿de qué color son los jarabes? A veces tenemos un niño de un año, de menos de un año, y le damos un jarabe de qué color rojo, fosforescente, eso es colorante, exacto. Rosado, con azúcar, porque además ese jarabe, para que no sea mal, para que no sepa mal. O si no, las gomitas, las famosas gomitas de vitamina, cada gomita puede tener 4 o 5 gramos de azúcar, y se la estamos dando desde que tienen 6 meses. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque más allá del alimento, que buscamos culpables de alimentos completos, naturales, vamos a revisar entonces el aporte de azúcar, y no el azúcar que nosotros sabemos que es azúcar, sino el azúcar que está escondido en muchos alimentos que ni nos damos cuenta, porque si nosotros empezamos a revisar salsas, aderezos, panes, cereales, ¿cuánta azúcar no hay en esos alimentos? O sea, yo he pasado 12 años envenenando a mi hija.
No, si nosotros revisamos, por ejemplo, las famosas gomitas que están de moda, que tienen colorantes a morir, que están cubiertas de azúcar, tienen 4 y 5 tipos diferentes de azúcar. Entonces, no es que antes comíamos mejor, es que no nos daba chance, porque la gomita que nosotros nos comíamos no tenía tantos colorantes, porque había nada más una marca, era rojita, con el azúcar que tenía por encima, pero no había más. En cambio, estas son azules, fosforescentes, verdes, son de todas las formas y de tamaño. Entonces, para darles la forma, las texturas, necesitamos más aditivos y más conservantes. Entonces, no es el alimento, sino todo el procesamiento y los ultraprocesados que tenemos hoy en día. Es posible, después de que esté un ser humano, un individuo, 12, 15, 20 años, alimentándose de una forma inadecuada, indebida, que comience a cambiar sus hábitos de alimentación y de nutrición, y eso se revierta ese daño que se le ha causado al organismo? En muchos casos sí. Cuando tenemos un niño 12, 13 años y le empezamos a dar una alimentación, empezamos a eliminar ciertos niveles de ultraprocesados, como él todavía está en crecimiento y como tiene tantas capacidades, porque la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro para generar otras vías de funcionamiento, por decirlo de alguna manera, tiene esa capacidad. Entonces sí, un niño, es más, un adulto, si yo tengo un adulto 20, 30, 40 años que empieza a comer diferente, a hacer ejercicio, va a tener una expectativa de vida mucho mejor que si no lo hiciera. Sin lugar a dudas, estoy conversando a esta hora, cuando son las 10:24 de la mañana, con Luisa Brito. Ella es licenciada en nutrición y dietética con un posgrado en microbiota y tiene una certificación de intervención nutricional en autismo e hiperactividad. Y aquí quisiera concentrarme un poco más, porque sin lugar a dudas los padres cuyos hijos tienen algún diagnóstico de neurodivergencia, pues no es fácil. No es fácil desde el punto de vista emocional, pero tampoco es fácil desde el punto de vista práctico diario. Y el tema de la alimentación es fundamental, pero cuando estamos en una sociedad en la que pues te llevan, y entonces tú vas a un cumpleaños y todos los niños comen todo lo que no se debe, y tu hijo no debe comer eso porque le altera de alguna forma el sistema nervioso, entonces tú prefieres no llevarlo, o lo llevas y bueno, que coma todo lo que sea, y después, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el consejo que se le puede dar? Eso es importante porque a nivel de neurodivergencia, el problema no es la neurodivergencia como tal, porque el problema no es el autismo, y siempre se lo digo a las mamás. El problema son las comorbilidades que vienen con ese autismo. Entonces, no es que le quitamos ciertos alimentos porque tiene autismo, no, le quitamos ciertos alimentos porque hay hiperactividad, le quitamos ciertos alimentos porque tenemos un tracto gastrointestinal inflamado, disbiótico y en malas condiciones. Entonces, hay reflujo, hay estreñimiento y hay muchas otras complicaciones. Esa mamá se aísla porque en todos los cumpleaños hay un montón de colorantes, y no tienen tampoco, las otras mamás no son lo suficientemente empáticas como para decir, va a venir un niño que no puede comer esto, le voy a buscar una opción diferente. Entonces, más allá de eso, yo creo que las mamás se acostumbran a cargar su lonchera y a hacer los cambios de alimentación, porque el problema es que en la medida que el niño vaya saliéndose de esa alimentación, después es más complicado volver a entrar. Y el niño se va sintiendo aislado, y a veces, muchas veces, y yo lo he comprobado con pacientes adolescentes, prefieren comer lo que saben que les va a caer mal que sentirse aislados. Entonces ahí se complica la cosa. Es un tema de querer pertenecer de no ser rechazados. Quieren ser parte de ese grupo. Entonces, para yo no ser el raro, yo prefiero comérmelo, así yo sepa que me va a sentir mal, que me va a dar diarrea, que me va a dar dolor de barriga. Lo prefiero a sentirme excluido. Entonces, esas mamás pueden hacer el trabajo muy bien durante el proceso del niño está más chiquito, porque llevan la lonchera. Cuando tienen el control. Ellas tienen el control y lo pueden hacer. El problema es cuando ese niño crece o cuando eres adulto, porque yo lo he comprobado, los niños se pliegan mejor a los planes de alimentación que los mismos adultos. Tú a un niño le dices, esto te va a generar esto y esto y esto, y el niño no se lo va a comer, porque él entiende y empieza a hacer la relación, bueno, me duele la barriga porque me como esto, y no me lo como. El adulto no, el adulto se lo come y después vemos, o aguanto mi dolor y no importa. Entonces, el tema es a nivel social. ¿Por qué tenemos que ver a una persona que coma diferente raro? Así como una persona es diabética y tiene que cambiar su alimentación, una persona con un trastorno de neurodesarrollo también cambia su alimentación, y debería ser algo normal y se debería respetar. Y ahora, las consecuencias, el por qué no deben consumir esos alimentos y qué puede ocurrir en ese cerebro, en ese organismo, una vez que lo consumen, y peor aún, si lo consumen de forma constante.
El problema es que la mayoría de los alimentos que se restringen duran mucho tiempo para salir del organismo. Es decir, si yo digo que tengo que eliminar el gluten porque ese paciente tiene un trastorno gastrointestinal severo y eso va a generar un cambio químico en su organismo, porque en el intestino se van a producir neurotransmisores, que son esas sustancias químicas que se comunican con el sistema nervioso central, y esa alteración genera cambios de conducta. Entonces, si yo quiero o necesito eliminar el gluten, necesito alrededor de 3 meses para eliminarlo totalmente del organismo. No es tan sencillo. Y por eso es que es tan complicado, porque si yo le empiezo, no, porque típico de las abuelas, un poquito no hace daño. Ajá. Entonces Pobrecito, estamos vamos a entrando y consentirlo. saliendo del mismo cuadro eternamente. Es un círculo vicioso que no se acaba nunca. ¿Y a quién afecta? Al niño, porque el niño, mientras más veces salga del cuadro, peor va a ser la reacción la próxima vez que lo vuelva a comer. Gracias, licenciada. Gracias por su información, gracias por este tiempo y gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que puede compartir y ampliar más sobre esta información en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. La puede seguir a través de Nutri Luisa Brito. Son las 10:29.